les invito a que nos concentremos ahora en la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, el verso 13 y el verso 14. Vamos a tratar un tema sobre la prueba de los que están en Cristo. La prueba de los que están en Cristo. Verso 13 de Efesios 1. Verso 13 de Efesios 1. Dice el verso 13 de Efesios 1: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces vamos a orar, y yo le pido el favor de que usted le ore a Dios y le diga: Señor, habla mi corazón. Yo abro mi corazón para recibir tu palabra, y que tu palabra quede en mi corazón y yo la pueda poner por obra. Dígalo en el nombre de Jesús. Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos esta noche aquí, listos para la administración, listos para que tú hables a nuestros corazones, a nuestras conciencias, a nuestras almas, que seamos nutridos altamente por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Señor Jesús, en esta hora, te pido por favor de que tú te glorifiques. Oh Señor, sí Padre, que en esta noche igualmente, Padre celestial, tu palabra corra y sea glorificada, recibida e implantada en cada corazón. Señor, y me presento detrás de este escritorio sagrado y pon las palabras en mi boca y los pensamientos en mi mente, según lo que tú le quieres decir a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Siéntense, por favor. Bueno, vamos a orar por la hermana Olga Davis, que cumplió años ayer. Hasta ahora me entero. Bueno, pero después del servicio pasamos y oramos por ella, porque también vamos a bendecirla en esta noche. Bien, gloria al Señor. La palabra es tan precisa, tan contundente, que nosotros, los que la recibimos, hermanos, a veces la quisiéramos pasar por alto, pero no podemos, porque es contundente, porque es efectiva, porque es diáfana, porque es clara. Hermanos, esto no tiene mucha explicación lo que acabamos de leer. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Porque es que al oír el evangelio, la gente se entera, la gente reconoce, la gente es advertida de lo que Dios le quiere decir al ser humano. La palabra de verdad, esa palabra que está aquí en este libro, que no está contaminada, que es pura, hermanos, que no hay nada más puro que la palabra de Dios sobre la tierra, que es lo más puro que hay. ¿Qué es lo más puro que hay, hermanos? La palabra del Señor. Y esa palabra de verdad dice: y el evangelio de vuestra salvación. Este evangelio, que es nada más ni nada menos la información de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro. Y que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, allí, por esa obra que Él hizo, nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido comprados, hemos sido sacados de la pena de muerte y de la condenación. Hermano, es que por ese sacrificio, que no nos excluye, que no excluye a nadie, sino que incluye a todos, y que todos los que lo crean, pues recibirán bendición y vida eterna. Amén. El evangelio de nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otro mensaje. No hay otra puerta, no hay otra vía por la cual nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Recuerden que nosotros tenemos aquí un periodo de tiempo. La Biblia lo llama, y lo dije hace algunos martes, es algo corto, es como la neblina, es como la flor del campo. Es tan pasajero el tiempo que estamos aquí, que es tan corto respecto a la eternidad. Pero la eternidad se define en Cristo.
¿Por qué? Porque la eternidad tiene un fin caótico o un fin precioso. Y usted decide aquí en la tierra, toda persona decide aquí en la tierra dónde va a pasar la eternidad y con quién. Si con Jesucristo en el cielo o en el infierno con Satanás. Y eso es eterno. Hace unos días un pelotero por ahí mató a su esposa y le metieron cadena perpetua. Y esa noticia de que él le metieron cadena perpetua no la pudo soportar, no la pudo admitir en su vida, que decidió quitarse la vida. Y ahora se da cuenta, y en este momento se ha dado cuenta, que lo que está sufriendo allá es peor que lo que está sufriendo acá. Porque aquí era, algún día iba a salir. Algún día iba a salir de ahí, muerto, pero iba a salir. ¿Sí? Pero ¿de allá cuándo va a salir de allá? Si se fue sin Cristo. Es que se fue sin Cristo porque se suicidó. Pero estas cosas hay que entenderlas. El evangelio de vuestra salvación. De vuestra salvación. El evangelio es que nosotros sepamos que Cristo dio su vida por todos nosotros. Póngame ese versículo ahí de segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego por todos murió. Luego todos murieron. Sigue la siguiente, por favor. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a explicar eso. Miren, hermanos, el amor de Cristo fue lo que hizo que nosotros todos seamos aceptos, como lo dice el capítulo 1 de Efesios, aceptos al amado. Hemos sido aceptados como hijos suyos, adoptados como hijos suyos. Hemos sido adoptados por ese sacrificio, que Él entregó su vida, dejó de existir, para que su vida no se quede por ahí, sino que la tomemos nosotros. Y vivamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la vida de Jesús. Esto es importante que sepamos, hermanos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que dio su vida por todos nosotros. Ahora, aquí dice, miren bien, dice, habiendo oído la palabra, todos aquí hemos oído el mensaje, el evangelio. Y cuando creímos en el evangelio, recibimos nuestra salvación. Ahora ya tenemos la salvación y hay que cuidarla, y por eso el Señor nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, la llenura de la presencia de Dios en cada ser humano, es justamente con un propósito. Para que tú puedas tener la vida de Jesús y mantener la vida de Jesús en ti y permanecer en ella, porque sin esa vida de Jesús en ti no entras, no ganas la salvación. Eso es lo que yo quiero que esta noche entendamos. Por ejemplo, el verso 17 dice, de ese mismo capítulo, segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Si estás en Cristo es porque ya tiene la vida de Cristo. Y si tiene la vida de Cristo, ¿cómo es que en nosotros hay comportamientos que no son de Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh, nueva criatura, es una otra criatura. Tiene otra identidad, tiene otra personalidad, tiene otra conducta. Por eso vamos a probar quiénes son los que están en Cristo. Entonces, aquí está la primera prueba. Si tú estás en Cristo, debes ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, no dice estará. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, que ya no es la misma persona que era antes. Ya esa persona que era antes ya no aparece. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Jesús en ella. Pero entonces, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿Será que en Jesús hay amargura? ¿En Jesús había odio? ¿Envidia? Entonces, ¿por qué eso lo hay en nosotros? Pero yo no entiendo. Es decir, vamos a mirar esa parte.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, sí. Acabamos de ver una lista por aquí. Acabamos de ver una lista por aquí, tremenda lista. Entonces, si yo tengo la vida de Jesús en mí, entonces, ¿qué hago yo teniendo cosas que no son de Jesús en mí? Por ejemplo, aquí hay unas, por ejemplo, el Señor dice, no contristen el Espíritu Santo con que fueron sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. Quítese. Si estás en Cristo, quítate la ira, dice aquí. Quítate la gritería, quítate el enojo, quítate la amargura. Quítate la maledicencia y toda malicia. Eso está diciendo ahí. Si estás en Cristo, ¿qué hace eso con nosotros? ¿Qué hace eso en mí? ¿Por qué yo siento eso? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué? ¿Cómo así? Luego Cristo no está en mí. Justamente esto es lo que quiere el Señor. Que ajustemos nuestra conducta, nuestra manera de ser. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos tener la vida de Jesús en nosotros para poder ser justificados delante de Dios. Tito 3 lo dijo hace un momento. ¿Qué dice allí? Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Estoy hablando de lo mismo. Ya lo expliqué esta parte, pero ahí está una lista. Ahora, ¿hay otra lista por aquí? Hay varias listas, pero vamos a considerar solamente algunas. Colosenses capítulo 3. Mire la lista que dice aquí. Dice, si Cristo está vivo en ti, pues entonces haz morir, verso 5 del capítulo 3 de Colosenses. Haz morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entre los cuales, escuche esto, porque esas son las primarias. Está la lista primera para los pecadores, pero luego viene la lista de los... La primera lista comienza con la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. La segunda lista comienza en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque si está Cristo en nosotros, ¿por qué hay palabras deshonestas en mi boca? Porque es que eso no está, si no está en Cristo, ¿por qué está en mí? Algo está pasando. Algo está ocurriendo. Entonces, quiero comprobación. Hermano, no nos dejemos engañar. Hermano, pero ¿cómo así? Sí, es que mire lo que dice aquí mismo el libro de Colosenses, capítulo número 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud. Toda, absoluto, todo. Ahora dice el verso 2, y vosotros estáis completos en él. Oh, pero en él, completos. Vosotros estáis completos, no con él, sino en él. Miren ahí, vea. ¿Lo están viendo? Completos, no con él, sino en él. Si estamos en Cristo, si estás en Cristo, estás completo. Estás completa, hermana. No te falta nada. Ah, no, pero ¿y por qué estas cosas? Otra lista, por favor. Gálatas capítulo 5. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Bueno, el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oh, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne que son. Aquí hay otras dos listas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonezco, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Por qué miro esa lista y como que me encuentro metido en algunas de esas cosas? Cada uno lo sabe. Entonces, ¿estás en él o no estás en él? La diferencia es en qué estás viviendo. Si estás viviendo en la carne, pues manifiestas son las obras de la carne. Y si estás en el Espíritu, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Sí, si estás en Cristo, amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, templanza y mansedumbre. Ya, ahí estás en el Espíritu, ahí estás con Cristo. Miren, hermanos, nosotros no tenemos excusa. La palabra nos encierra. O eres o no eres. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que no hay nada que nosotros por dentro o por fuera no tenga Cristo. Por eso es que nosotros decimos, no le des, hermano, mire, no podemos tener dos naturalezas dentro de nosotros. No pueden haber dos naturalezas. O está la naturaleza divina o está la naturaleza natural del hombre. Pero o somos uno o somos lo otro. Pero no puede ser así. Hermano, estamos revestidos de Cristo porque hemos sido bautizados en Él. Amén. Por eso entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa lucha cada vez la vamos a tener. Usted tiene que saber identificar qué cosas no son de Cristo para que usted las saque. Claro, porque si usted tiene en su zapato una piedra y le está molestando, ¿usted qué tiene que hacer? Sacarla. No vivir con ella porque le va a hacer daño. ¿Verdad que sí? Hermano, ustedes saben muy bien que hay cosas que están en nuestro medio y hay que sacarlas. El pecado hay que sacarlo. La maldad hay que sacarlo. Los malos pensamientos hay que sacarlo. Hermano, al diablo hay que sacarlo. Hermano, todo eso hay que eliminarlo, hay que sacarlo. ¿Para qué? Para que digamos, como dijo el apóstol Pablo: hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo importante de nosotros es saber dónde estamos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Estamos caminando en la carne o estamos caminando, andando en el Espíritu? Si estás caminando en el Espíritu, bueno, esto es una etapa progresiva. Estás progresando, estás creciendo en santidad, estás purificándote cada día, estás santificándote cada día, porque estás camino a la perfección. Vas camino a la perfección a través de ese sacrificio. Vamos con Cristo, porque ya tengo una nueva naturaleza. Claro. El comportamiento de un animal varía según su especie. Usted no puede tener un león en su casa. Lo puede tener de chiquito. Es inofensivo, es precioso, es tierno. ¿Cuántos no quieren tener un leoncito chiquito en la casa? ¿Cierto? Y juegan así todos. Y son preciosos con su pelito, todo así, ¿verdad? Lindo. Pero ¿qué pasa si crece el animalito? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, la parte natural de ese ser. Pero si hablas de un perrito, las cosas cambian. Porque ese tiene otra condición. Entonces, hermanos, aquí no hay sino, en el aspecto humano hay dos condiciones. O eres humano natural o eres espiritual. No puede ser las dos cosas. Yo no he visto un perro entrelazado con león. ¿Cierto? No lo he visto. No, hermano, o eres león o eres perro. Sí, así es la situación. Nosotros igualmente, hermanos, entonces necesitamos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
creemos que así como somos, viviendo de la misma manera como vivíamos antes, o viviendo con ciertas cosas que han permanecido después de la vida cristiana, han permanecido en nosotros y siguen en nosotros, creemos que vamos a tener la victoria, se equivocan, hermanos. Hermanos, nos equivocamos. El Señor lo acaba de decir. Si estás en la carne, las obras de las carnes harás. Y si sigues en ese camino, viene el juicio. Pero si pasas a este lado y naces de nuevo y eres una nueva criatura y tienes a Cristo en tu vida y dices que permaneces en Él, porque póngame ahí primera de Juan 2:6. Mire lo que dice ese versículo. El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. El que dice que... ¿Cuántos permanecen en Cristo? Qué responsabilidad la que tienes. Pues debes andar como Él anduvo. Debes hablar como Él hablaba. Debes vivir como Él vivía. Debes sentir como Él sentía. Debes hacer lo que Él sentía. Sí, porque ¿qué sacamos? Alguien dijo, 10 minutos de obediencia son mejores que un año de ayunos y oraciones con desobediencia. Porque ¿qué sacas con ayunar? ¿Qué sacas con orar? ¿Qué sacas con venir al culto? Pero has sido desobediente. Si tú eres fiel a la palabra de Dios, a lo que está diciendo, hermanos, esto es serio porque yo tengo que considerarme quién soy en Cristo. Y recuerden, hermanos, la diferencia está hacia qué parte vives. Si estás en cara a la carne o estás en cara al espíritu. El que está en cara a la carne le está dando la espalda al espíritu. Así que no hay nada espiritual en ella. Pero tú no puedes estar un tiempo, el domingo y el martes y el viernes en la iglesia y luego el domingo, el resto de los días allá afuera. No puede ser. No nos engañemos. O somos o no somos. Pero Dios demanda de nosotros, según, hermano, el tiempo que tú llevas, del conocimiento de su palabra. Lo estamos expresando aquí. Está tan claro, hermano. Un día oímos el evangelio. Un día oímos que el Señor venció, ¿qué? En la cruz, el pecado. Que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Que Él cambió nuestra, óigame bien, nuestra naturaleza. Que ya en nuestra naturaleza no es pecaminosa. Ya no. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no, hermano. Es decir, es como si hubiéramos, es como el que se muere aquí y nace en China. Habla otro idioma. Come arroz. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Y está ya bajo otra condición de vida. Sí, pero si sigue aquí en Estados Unidos, pues come chino. Oiga eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya el Señor nos cambió nuestra naturaleza. Ya, ¿dónde está eso? Primera de Juan 3, mírelo ahí, hermano, por favor. Primera de Juan 3, mire lo que dice ahí. Mire. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Seremos qué? Semejantes a Él. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu llamamiento? Está en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen. Que nos seamos semejantes a Él. Por eso la naturaleza tuya en ti debe ser Cristo. Estás en Cristo, eres de Cristo, vives en Cristo, actúa como Cristo. Mire, le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Por eso yo no puedo purificar a nadie. Cada uno se tiene que purificar. Uno quisiera purificar a más de uno por aquí. ¿Cierto? Pero cada uno se purifica así como Él es puro. Todo aquel, escuche este verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Él es el autor del pecado. La sustancia que tiene el pecado es Él. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, ¿qué es eso? La semilla. Usted es un ser humano por una semilla, la semilla de su papá y su mamá, o mejor de su papá, que vino allí al óvulo de su mamá y ahí se gestó un ser y es usted. Esa fue la semilla, pero aquí está diciendo el Señor que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y sabe cómo se llama la simiente de Dios? La palabra de Dios permanece en él. Esta es la semilla que el Señor nos dejó. Y dice aquí claramente, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. No puede. No puede. Entonces se está engañando a sí mismo. No puede ser. No puede ser que tenga, hermano, un comportamiento, es un comportamiento muy extraño, muy raro. No puede ser, hermano, eso es lo que dice el Señor. Ahora, ahí no termina todo. Verso 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso, hermanos, Romanos 8:1 dice, póngame ahí ese versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están. Estamos hablando de estar en Él, ¿no? De permanecer en Él, de vivir en Él, de estar en Él. ¿Qué dice aquí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí que esto ya es así, hermanos. ¿Para dónde estás viviendo? ¿Cuál es la vía tuya? ¿Hacia dónde tienes dirigida tu vida? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? ¿Para dónde llevas tu vida? Bueno, eso es lo que tienes que comprobar esta misma noche. Porque si hay en nosotros cosas que no están en Cristo, ¿qué hacen con nosotros? Si en Cristo no hay nada de esas cosas que están en esa lista, y si usted vio que tiene usted, que hay en su mente, en su corazón, cosas que no es, que usted sabe que no las debe tener, que no las tiene Cristo, nunca las tendría, ¿qué hacen en ti? Expulsa eso y el Señor no la va a sacar. Tú mismo la tienes que sacar. Eso se lo quiero decir a todos. Hay algunos que están esperando. Así me lo dijo una joven una vez: pastor, venga, yo tengo un carácter tan terrible, ore por mí para que se me quite este mal genio que ando yo. Y el Señor me dijo: no ore por ella. No ore por ella. Yo no pude orar por ella. No ore por ella. Porque ella es así, porque ella misma tiene que trabajar para que ella misma sea libre. Porque ella misma ha adoptado ese carácter. Pero si yo estoy ahí, despache eso. Yo no puedo despachar nada de cada uno de ustedes. No puedo. Yo les predico la palabra, y si hay algo en usted, mire, hermano, vea, póngale pues cuidado. Aquí les voy a decir, todos tenemos una cartera y todos tenemos una bolsa ahí. Todos los hermanos que tengan billetes de apesto, todos están contaminados. ¿Qué tienen que hacer? Ponerlos aquí en la ofrenda. Estoy poniendo un ejemplo. Si yo les dijera, todo eso está contaminado, ¿usted qué tendría que hacer? Sáquelo. Ah, pero es que es un billete que me regalaron por allá y me gusta mucho y lo tengo aquí como de reliquia. Sáquelo. Está contaminado. Le va a hacer daño. ¿Está bien o no está bien? Claro. Hay cosas, hermano, en su casa, cosas que usted no puede tener. Cosas. Entonces, cuando uno se entera de que uno tiene que sacar algo, por ejemplo, no ponga esas medicinas que están pasadas de fecha. No las tenga en su casa. Porque en algún momento usted toma una cosa y se intoxica. Pues sáquelo. Sí, usted sabe lo que hay dentro de usted que no es de Cristo. Usted mismo sáquelo. Y para eso está usted esta noche aquí. Para que usted reflexione y le diga al Señor: si esto no es del Espíritu, si esto no lo tienes tú, lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Sáquelo, hermano. A mí me corresponde hacer lo mío, a usted le corresponde hacer lo suyo. ¿Usted sabe qué es?
Porque hay unos hermanos que tienen una manera de ser, una manera de contestar, una manera de pensar, una manera de hablar, y están como, ay, tan contentos que están así. Sí, están felices con su manera, sí, su manera de vivir. Sí, pues Dios no está contento, porque así no es Cristo. Se supone que la gente que se va a convertir es porque van a ver a ti a Cristo. Así que si eres una esposa, ten cuidado cómo le hablas a tu esposo, porque cómo le hablaría a Cristo. Y tu esposo, ¿cómo vas a tratar a tu esposa? Mucho cuidado cómo tratas a tu esposa, porque ¿cómo la trataría Cristo? Que entre la palabra, ¿no? Que entre. Que entre la palabra. Si yo tengo un comportamiento, yo soy, aquí hay gente, mire hermano, todos ustedes son inteligentes. ¿No? Pues que son, digan amén. Todos ustedes son inteligentes. Es más, tienen la sabiduría divina, ya la tienen. ¿No están entendiendo el mensaje? Ya está bien entendido. Hay que tomar una decisión, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo ya, así dijo, ¿dónde está Pablo? Le vinieron a preguntar. ¿Ustedes buscan a Pablo? Pablo está en la cruz. ¿Buscan a Jesús? Aquí está Jesús. Tremendo. Que vean a Jesús en ti. Porque esa es la verdad, hermano. Que la gente en tu trabajo diga, este hombre es diferente. En tu barrio, este hombre es diferente. Esta mujer es diferente. Algo le veo. Es que no conoció a Cristo. Cuando sepa quién es Cristo, ahí está. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el hermano Diego? Que aquí dijo, el que me trajo no tenía a Cristo. El Señor lo usó para que lo trajera aquí. Pero no tenía a Cristo. Pero mire, él se va con Cristo. ¿Se dan cuenta? Se va con Cristo. Se va en Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que todos tenemos que buscar. ¿Usted cree que Cristo fuma cigarrillo? Nunca se fumaría un cigarrillo. ¿Nunca fumó? ¿O se toma una cervecita? ¿O el domingo se va para el picnic allá donde la familia? ¿O para la playa? No se iría. ¿Verdad que no? Es que somos usted se llama cristiano. Cristiano. Usted que dice que le preguntan, ¿usted qué es? Cristiano. Bueno. Pues si es cristiano, yo quiero ver a Cristo ahí. En tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de vivir. Quiero ver a Cristo. No puede ser, hermano. No puede ser. Gente, usted ve ahora en ese internet o en ese canal cristiano que ponen allí a muchachos con pelo largo cantando a Cristo. Y yo, pero eso no se parece a Cristo. Con unos tatuajes, camisetas chiquitas, mostrando los pectorales, con pantalones apretados, con humo por todas partes. Y se está cantando a Cristo, pero no se le ve a Cristo por ningún lado. No se dejen engañar. Hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos deslumbrar por cualquier cosa. Hay gente que canta muy bonito, gente que habla muy bonito, pero hay que mirar qué tienen de Cristo. Porque esos son los verdaderos. Por ahí hay mucha imitación, pero poca originalidad. Y la imitación no se va para el cielo. Me excusan, pero no se van para el cielo, no. No, esta palabra no se equivoca. El Señor lo dice claramente. Sed santos porque yo soy santos. Ya lo dijo el Señor. El que sea injusto todavía. Pero el que sea santo, santifíquese todavía. Yo vengo y mi galardón con cada uno. Para dar a cada uno según sean sus obras. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, tengo una pelea con mi esposa y la palabra es ¡ah! Ese no es Cristo. Y ella también ¡ah! ¿Y qué? Uy, par de cristianos ahí. Así no es. No, hermanos. ¿Cómo? Hay una expresión en inglés que se llama what will Jesus do? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Cuando llega la situación. Cuando tú reaccionas, ¿qué es lo que sale? ¿Tu carne o tu espíritu?
Si sale el Espíritu, es Cristo el que está actuando en ti. Si es la carne, es tu yo que está ahí. Está vivito tu yo. Hay que hacerlo, hay que matar a ese individuo. Hay que clavarle una espada, ¿cierto? No un cuchillo, una espada. Sí, la espada está aquí, véala. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor Jesús.